La participación ciudadana durante los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales suena lindo, pero la realidad nos dice que no se cumple. Y esto lo decimos porque cuando los organismos gubernamentales llaman a la participación a través de las consultas públicas o las audiencias públicas, las realizan como meros formalismos procedimentales y no con el verdadero espíritu que propone el derecho ambiental. En este programa analizaremos los múltiples elementos que intervienen para que esa participación sea posible y de qué manera es que los gobiernos están obligados a fomentarla y garantizarla. Haremos foco en aspectos político-administrativos y en el marco normativo que los regulan a nivel internacional, nacional, provincial y municipal. Desde este espacio lo que nos proponemos es que esa participación, tu participación, sea posible, real y efectiva. ¿Para qué sirve nuestra participación durante los procesos de toma de decisiones? Participar es importante porque contribuye a la toma de mejores decisiones. Te invito a que lo analicemos juntos. Mi nombre es Esteban y esto es Ambiente Costero. Bienvenidos a Ambiente Costero. Cuando hablamos del derecho a participar durante los procesos de toma de decisiones, hablamos del derecho que tenemos como ciudadanos de poder hacer nuestro aporte, así sea desde el conocimiento, así sea desde la observación o así sea de lo que se nos ocurra opinar respecto de este proyecto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que marca el derecho ambiental es que esta participación debe ser durante todo el proceso de la toma de decisión. Y esto refiere a ese espacio desde que se comienza a estudiar el asunto, desde la idea, desde la preocupación, con la intención que sea de resolver alguna problemática ambiental, hasta el momento en que se toma la decisión y la instancia posterior a la toma de decisión, que sería el control y la evaluación de la decisión tomada. Este proceso se define claramente en dos etapas, que es una instancia previa a la toma de decisión y una instancia posterior a la toma de decisión. Por eso, el derecho ambiental lo que plantea es que la participación debe ser considerada en sentido amplio, es decir, durante todo el proceso del estudio del asunto en cuestión. Dicho de otro modo, lo que estamos diciendo es que la participación debe ser permanente. Dicho esto, pasamos a analizar el marco normativo que lo regula. Si bien vamos a hacer foco en el Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo para América Latina y el Caribe en asuntos ambientales, principalmente en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, también vamos a mencionar, por ejemplo, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, firmada el 18 de mayo de 1982, los puntos 43 y 44, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente, firmada el 14 de junio de 1992, principalmente en su principio 10, la Carta de Aalborg, firmada el 27 de mayo de 1994, el Convenio de Aarhus, firmado en Dinamarca el 25 de junio de 1998, y el Acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018, y que nuestro país ratificó en el año 2021 y entró en vigencia en el año 2022. En cuanto al Acuerdo de Escazú, lo que podemos decir es que es el primer acuerdo para América Latina y el Caribe y que suscribe principalmente estos 4 principios de los cuales estamos hablando sobre participación pública durante los procesos de toma de decisiones, el acceso a la información pública ambiental, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y es el primer tratado ambiental a nivel internacional que establece ciertas garantías y protecciones sobre aquellas personas denominadas defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú establece en su artículo 7 las recomendaciones y garantías que deben establecer los países miembros sobre la participación durante los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales.
Y esta los divide en dos etapas, la etapa previa y la etapa posterior a la toma de decisión. En la etapa previa, lo que propone el Acuerdo de Escazú es que esta participación debe darse desde el inicio que se empieza a tratar el asunto. Los organismos deben garantizar que esa participación sea posible y efectiva, y deben dar cumplimiento con todo lo normativo respecto de ese procedimiento previo, es decir, desde el momento en que se convoca, con el tiempo necesario que se convoca y con el acceso a la información pública adecuada respecto del asunto que se va a tratar. En cuanto a la etapa posterior, los organismos están obligados a hacer devoluciones respecto de cómo fueron considerados los aportes que realizaron las personas que participaron, ya sea en las consultas públicas o en las audiencias públicas. Y esa obligación recae sobre las fundamentaciones que deben hacer respecto de cómo fueron consideradas esos aportes a la toma de decisión. Y si aún fueron descartados, también tienen que fundamentar por qué fueron descartadas esas propuestas o aportes que hizo la sociedad. Además, el Acuerdo de Escazú establece claramente que debe haber información clara respecto de qué procedimientos se deben realizar ante el incumplimiento de estas normativas. Es decir, procedimientos claros y efectivos para poder denunciar o impugnar estas audiencias. En cuanto a nuestro marco normativo a nivel nacional, lo que primero debemos tener en cuenta es que la participación ciudadana tiene resguardo constitucional. Y esto es así a partir de la reforma de 1994 que nuestra Constitución incorpora claramente el principio de participación ciudadana durante los procesos en asuntos ambientales. A su vez, incorporó, a partir del artículo 39 y el artículo 40, los principios de iniciativa popular y consulta popular. Estos dos principios claramente tienen vinculación con los asuntos ambientales. A su vez, el artículo 41, que es nuestra máxima expresión constitucional respecto del resguardo de los derechos ambientales. En cuanto a la Ley General de Ambiente, la Ley 25.675, esta ley lo que plantea es que la participación ciudadana en asuntos ambientales no es un simple formalismo, sino una obligación. Y establece el deber de las autoridades de institucionalizar los canales de participación a través de consultas públicas o audiencias públicas. A través de los artículos 19, 20 y 21, establece los derechos y garantías respecto de la participación ciudadana. El artículo 19 expresa claramente el derecho de toda persona a poder participar y a opinar sobre procedimientos administrativos que estén vinculados con asuntos ambientales. Y recordemos que cuando hablamos de procedimientos administrativos estamos hablando de posibles decisiones. Esta obligación es para los tres estamentos de parte del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal. El artículo 20 lo que establece es la obligación del Estado de institucionalizar estos canales de participación, sea las consultas públicas o sean las audiencias públicas. ¿Y qué significa institucionalizar? Es incorporarlo dentro del procedimiento administrativo, quizás no como algo estrictamente vinculado con el cumplimiento de la ley, sino como un procedimiento habitual que se haga respecto del tratamiento de estos asuntos ambientales. Y esto va perfilando un poco lo que plantea el derecho ambiental desde una perspectiva de gobiernos abiertos, colaborativos y participativos, principalmente en asuntos ambientales. El artículo 21 lo que establece es la obligatoriedad respecto de la participación ciudadana durante los procesos de estudio de evaluación de impacto ambiental, como así también en los procedimientos de ordenamiento ambiental urbano. Y cabe aclarar que este artículo, cuando dice principalmente durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, lo que claramente indica es que la participación ciudadana debe asegurarse durante ese estudio previo, pero también respecto de la declaratoria que va a acompañar esa evaluación de impacto ambiental. La declaratoria respecto de la evaluación de impacto ambiental es la que autoriza o no esa decisión.
Por eso volvemos a remarcar la importancia que tiene esta participación y reafirmamos lo que plantea el principio de Escazú respecto de que esa participación debe ser durante todo el procedimiento. Las decisiones que se toman en asuntos ambientales generalmente son irreversibles. Por eso, mediante la participación, mediante estas instancias procedimentales de apertura y colaborativas en cuanto a la toma de decisiones, hacen que nos acerquemos a las mejores decisiones posibles. Reafirmando todo esto, la Ley 11.723 de la provincia de Buenos Aires es la que regula principalmente todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esta ley lo que establece es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en todas sus etapas, en su etapa de estudio, en su etapa de exposición y en su etapa de implementación. Y a su vez reafirma que la participación ciudadana durante estos procesos debe ser absolutamente garantizada por el Estado. Y de igual manera que la ley nacional lo que establece es que los aportes realizados por los ciudadanos deben ser considerados, no solo en la toma de decisiones, sino también aquellos que no fueron considerados. Y esa devolución debe darse expresamente. Asimismo, debe establecer claramente qué mecanismos existen ante el incumplimiento de esta normativa, mediante los cuales se pueda denunciar o impugnar estos procedimientos participativos. En cuanto a los instrumentos de participación, vamos a hacer foco en las consultas públicas y las audiencias públicas. ¿Qué diferencia hay entre la audiencia pública y la consulta pública? En la consulta pública, el Estado es el que durante un tiempo determinado va a poner a consideración un determinado asunto ambiental. Esa consideración la va a poner o va a compartir esa información a través generalmente de un portal o de un link de acceso en donde las personas podamos interiorizarnos del asunto, informarnos sobre el asunto que se pide esta participación y podamos hacer un aporte, una sugerencia, una crítica o una denuncia sobre lo que se plantea hacer. Estas instancias de participación se abren por un periodo de tiempo determinado y estos aportes se hacen generalmente por escrito en el mismo portal, vendría a ser de forma virtual. En cuanto a las audiencias públicas, las audiencias se realizan de forma presencial. Si bien durante un periodo determinado, que fue el periodo de pandemia, se estuvieron realizando algunas audiencias públicas de forma virtual, nosotros adherimos a que el modo en que más efectiva se realice una audiencia pública es de manera presencial. También hay que tener en cuenta la envergadura del tema que se va a tratar y el tiempo que se va a disponer para que esa audiencia pública se materialice y realmente cumpla con su requisito, que es que todas las personas puedan hacer un aporte, sugerencia o crítica respecto del asunto ambiental que se está tratando. Las audiencias públicas, tanto como las consultas públicas, el organismo que las promueve está obligado a recepcionar esas sugerencias o aportes hechos por los ciudadanos y a su vez a realizar devoluciones respecto de cómo fueron considerados esos aportes, aún en las decisiones, y aquellos que no se tuvieron en cuenta para las decisiones también tienen que ser fundamentados. Tanto en las audiencias públicas como en las consultas públicas, los tiempos mediante los cuales se lleva adelante a cabo la convocatoria tiene que ser con el tiempo prudencial para que todas las personas puedan enterarse, notificarse, informarse sobre esta posibilidad y que puedan materializar su participación. A su vez, la información tiene que ser clara respecto de qué canales de participación ponen a disposición para los ciudadanos. En cuanto a las audiencias públicas en específico, tienen que determinar la autoridad que convoca un espacio físico determinado y que pueda ser factible de realizarse ese tipo de audiencias públicas respecto a los servicios mínimos que tienen que brindar para que las personas puedan estar ahí y hacer su participación
de forma efectiva. En cuanto a la información previa que se debe tener, o que por lo menos debemos tener acceso para poder hacer un aporte en esa audiencia pública, el plazo tiene que ser relativo a la magnitud del tema que se estudia. Generalmente se trata de entre 30 y 45 días previos a la realización de la audiencia. Pero tengamos en cuenta que esto puede variar en función de la magnitud del tema que podamos informarnos, como a su vez la especificidad técnica que tenga ese expediente o ese asunto que se pretende compartir. ¿En dónde están regulados estos procedimientos? En la Ley General de Ambiente, Ley 25675, en la Ley de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Ley 11.723, y sustancialmente el Decreto Reglamentario 1172 del 2003, que regula todo el procedimiento de las audiencias públicas. Lo que te voy a recomendar es, si tenés intenciones de participar de estas instancias, tanto sea de consulta pública o de audiencia pública, en primer lugar, que te informes bien sobre el asunto que se va a tratar. En segundo lugar, que logres tener precisión objetiva en el aporte que quieras hacer. Que solicites el reglamento de la audiencia pública previamente a su realización. Y por último, la posibilidad que te brinda esto de realizar un trabajo asociado y colectivo con quienes tengan interés en esta participación y que compartan con vos el mismo interés, ya sea esto por grupos de afinidad o sea por grupos de interés, pero que sí lo hagan en forma colectiva. Como conclusión, lo que vamos a decir es que la participación ciudadana durante los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero también garantizarla es una obligación de todos los gobiernos. ¿Y por qué reafirmamos esto? Reafirmamos esto porque vemos con claridad, como lo dijimos al inicio de este programa, es que tanto la consulta pública como la audiencia pública es tomado como meros formalismos procedimentales. Y no es así, o por lo menos no debería ser así. Lo que propone el derecho ambiental es que esa participación contribuya a la mejor toma de decisión del asunto que se está tratando. Y volvemos a remarcar este aspecto que propone el cambio de paradigma del derecho ambiental a través de gobiernos transparentes, colaborativos y participativos. Y como así lo dice la Ley General de Ambiente, y pone en obligación de los gobiernos la institucionalización de estos mecanismos de participación. Y con un elemento clave, que es el acceso a la información pública ambiental. Porque de esta manera, si los ciudadanos pueden acceder a esa información pública ambiental, seguramente van a poder hacer esos aportes mediante la participación, tanto en las consultas públicas como en las audiencias públicas. En el próximo programa analizaremos juntos el derecho a la información pública ambiental.